Porque hay las dietas milagros, que la dieta de la manzana, que todo el día vas a comer manzana, y que la dieta de la piña, y que te metes a internet y buscas ese tipo de dietas y te dicen hasta qué comer y con horarios y te vas a comer esto, y mucha gente lo hace sin saber todo el daño que se están haciendo en cuestión nutricional y en cuestión de nuestro intestino y nuestro estómago, cómo por medio de la alimentación se pueden prender o apagar genes, por ejemplo, de cáncer. Me siento cansado, no tengo un buen descanso o tengo inflamación siempre del abdomen, como cosas y siempre estoy inflamada. ¿Qué puedo comer? Todas las enfermedades se desarrollan de una mala alimentación. Entonces la mayoría de los niños son hábitos aprendidos. Lo que ven en papá, ellos lo comen. Si tú todos los días cenas tacos, tus hijos van a cenar tacos. Entonces son hábitos que tú vas aprendiendo. Entonces, si la mamá cocina con grasa, el niño va a comer con grasa. ¿Qué tal? Bienvenidos a el episodio 3 del podcast de Edgar Ornelas. El día de hoy con una invitada muy especial, Paola de la Torre, que es nutrióloga. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú, Edgar? Bien, también, gracias. ¿Por qué decidiste estudiar nutrición? A mí siempre me había llamado mucho la atención lo que es el área de la salud. De hecho, yo estaba entre si estudiar medicina, nutrición o cosmetología. Siempre había sido como un área más enfocada al área de la salud. Y cuando estaba con los 3 temas, pues tengo una hermana que es doctora. Entonces me decía de que vente, ayúdame. Y yo soy muy payasa con el tema de la sangre. Entonces... Te marea la sangre. Me desmayo. Entonces... Sí, yo estoy igual cuando se alivió mi esposa, fue cesárea, Ajá. y en el segundo niño me tuvieron que atender, a mí se me bajó la presión viendo la sangre. Yo así estoy. Entonces una vez me dice de que vente para que me ayudes, bla, 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 y llega un niño y se había descalabrado. Entonces yo estaba parada y me desmayé ahí. Entonces mi hermana me decía, yo no sabía si atenderte a ti o al niño. Entonces yo fue como que dije, no, esta no es mi área. Aparte se me hacía un área muy pesada, de mucho estrés, y yo buscaba algo como más relajado y que también tuviera mucho que ver con el área de la salud. Entonces veía el tema de cosmetología y se me hacía como muy estético. O sea, se me hacía padre, pero sentía como que no era en cuestión del área de la salud. Y estuve investigando mucho como de nutrición y se me hizo muy padre porque era una carrera que abarcaba muchísimo. O sea, se cree que nada más es dar dietas, pero realmente nutrición abarca en muchas ramas. O sea, hay nutrición clínica, que es como más el tema de medicina, pero tú lo tratas por medio de la alimentación. En lugar de tú darles medicamento, tú lo tratas más con el área de la alimentación, de que ciertos alimentos te ayudan para ciertas patologías. Por ejemplo, en diabéticos, ¿qué alimentos le ayudan para mejorar la enfermedad y cosas así? Entonces se me hizo como muy padre ese tema de que era más o menos a lo que yo quería estudiar, pero enfocado en la nutrición, en la alimentación. Incluso en algunas culturas la alimentación es su tratamiento para las enfermedades. De hecho, hay una frase que dice, haz que el alimento sea tu medicina y no la medicina tu alimento, porque ya llega un punto donde tú ya tienes una enfermedad y tú ya estás tomando demasiados medicamentos para tratar la enfermedad, cuando en realidad si tú llevas una buena alimentación no es necesario tanto medicamento. Y hay muchos medicamentos que en realidad lo que tratan son los síntomas, porque no te pueden... no sé, si tienes un problema interno que se ocasionó por estrés o por falta de ejercicio o por una mala alimentación, tal vez el medicamento pueda tratar la acidez, la inflamación, pero no te va a mejorar tu sistema digestivo, o sea, cosas internas que realmente están provocando esa enfermedad. La mayoría de las enfermedades vienen por una mala alimentación. O sea, la diabetes no es como que sea genético, pues. O sea, la diabetes se desarrolla por una mala alimentación. El colesterol, triglicéridos, ácido úrico, la mayoría de las enfermedades renales en general, cuando es por una mala alimentación, de que estás consumiendo demasiados alimentos que te están inflamando ya sea los órganos o en sistemas sanguíneos, están elevando las cantidades de grasa, de azúcares. Entonces, todo es por alimento realmente. Entonces sí está muy padre este tema porque abarca muchísimo, tanto en nutrición clínica, hay nutrición deportiva que abarca en todo el tema de fisicoculturismo más que nada, como en el tema de aumento de masa muscular, bajar porcentajes de grasa, rendimiento para atletas, para todo ese tema, pues también la nutrición va enfocada en ese tema, no nada más es como de, ay, quiero bajar de peso y ya, o sea, no, también hay muchos temas que abarcan en generalidades. También hay nutrición en alimentos, o sea,
qué alimentos te prenden genes o disminuyen genes en cuestiones de patologías. Se llama nutrigenética y nutrigenómica. Entonces también es con todo el tema del ADN, cómo por medio de la alimentación se pueden prender o apagar genes, por ejemplo, de cáncer. Si tus antecedentes traen cáncer, ¿tú cómo puedes prevenir que te dé cáncer por medio de la alimentación? ¿Quiénes pueden acercarse a una consulta de nutrición? ¿Solamente quien quiera bajar de peso, quien tenga alguna enfermedad? ¿Para quién es importante aprender sobre este tema? Yo creo que la nutrición es para todos. O sea, es lo que te comentaba. O sea, realmente la nutrición es un tema que abarca en general. En personas que quieren mejorar sus hábitos de alimentación, simplemente, ¿sabes qué? No sé qué comer. Me siento cansado, no tengo un buen descanso o tengo inflamación siempre del abdomen. Como cosas y siempre estoy inflamada. ¿Qué puedo comer? Aunque tú estés en tu peso, que te sientas cómoda, tú puedes acudir con un nutriólogo a que te dé recomendaciones o te asesore en cuestión nutricional para este tema. Si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si tienes alguna patología, si quieres aumentar masa muscular, si tienes ciertas dudas en cuestión de alimentación, si tienes retención de líquidos. Es muy general. Y creo que también sería importante acudir a nutrición. Yo considero que es muy, muy importante, incluso si nos sentimos bien. O sea, no esperarnos a que ya nos sintamos súper inflamados o ya esté la enfermedad en un grado muy avanzado. Sí, de hecho, o sea, si tú tienes ciertas dudas en cuestión nutricional de qué alimentos te pueden ayudar, el alimento es muy poderoso en nuestro sistema. O sea, hay ciertos alimentos que te ayudan hasta para tener más rendimiento, más concentración, para sentirte mejor, o simplemente el hecho de saber qué comer. O sea, simplemente si tú estás en tu peso normal y tú dices, ¿sabes qué? Quiero saber cómo debo de comer, porque muchas veces no tenemos este conocimiento, por ejemplo, en macronutrientes, que es un tema que debería de ser muy conocido y que hay muy poco conocimiento. Los macronutrientes, lo que el cuerpo necesita en mayor cantidad, lo que son proteínas, carbohidratos y lípidos, que son las grasas. Entonces, a veces no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros requerimientos, o sea, cuánto debemos de comer. Entonces, es un tema que igual si tú quisieras conocerlo y quisieras saber, ok, ¿cuántas calorías puedo consumir al día? Pues puedes ir con un nutriólogo, aunque estés en tu peso y te sientas sano, tú puedes ir y decir, ¿sabes qué? Quiero mejorar mis hábitos de alimentación, quiero comer un poquito más sano, quiero saber cuánto debo de comer, qué debo de comer. Entonces en ese tema también te podemos asesorar. Este tema de los macronutrientes es un tema nuevo para mí. Me gustaría que nos platiques un poquito más qué son y qué beneficios nos pueden traer. Pues mira, los macronutrientes, como lo hice, son los que debemos de consumir en mayor cantidad. Hay macronutrientes y micronutrientes. Entonces, los macronutrientes son los que debemos de estar consumiendo en mayor porción. ¿Qué es esto? Por ejemplo, de un 100% de nuestra alimentación, debemos de consumir de un 50 a un 55% en carbohidratos, pero en carbohidratos buenos. ¿Qué son los carbohidratos? La tortilla, el arroz, las pastas de preferencia integrales que traen más fibra, panes integrales, tortilla, tostadas, todo este tipo de cosas son los carbohidratos y es la fuente principal de energía para el cuerpo. Los lípidos, que son las grasas. Entonces, las grasas de preferente que sean las más sanas, lo más recomendado, aguacate, almendras, nuez, aceites, todo ese tipo de cosas, porque hay el tipo de grasas que son como las grasas saturadas, que ya son cuando son muy procesadas. Entonces, de preferencia que sean los lípidos, las grasas buenas, y la proteína, que esto es lo que traen las carnes magras en general, o los lácteos, el huevo, el atún, todo eso debe ser de un 10 a un 15% de nuestra alimentación, y los lípidos de un 20 a un 25%. Entonces, así ya se hace el 100% de nuestra alimentación y se debe de tener como los macronutrientes en las cantidades necesarias para estar nutriendo al cuerpo, que es el punto. Los micronutrientes son los de menores cantidades, que podría ser los minerales y las vitaminas. Estos ya vienen con los nutrimentos del alimento, pero también se pueden consumir por aparte en suplementación. Aquí tenía una pregunta justo en este tema de las carnes, porque se maneja que algunos tipos de carnes son mejores que otras o algunas son más fáciles de digerir. Entonces, no sé si nos puedes dar alguna recomendación. Sí, pues en general consumir más carnes blancas, que son las que te pueden hacer un poco menos de daño en cuestión de triglicéridos, colesterol y este tema.
consumir más lo que es el pollo, ya sea asado o a vapor, el pescado, igual asado o a vapor, no sé, a lo mejor que pongas 3 días pollo en tu semana, un día lo que es el pescado y 2 días puedes meter la carne de res. La carne de puerco no es tan recomendada porque aunque se cree que dicen, es lomo, no trae tanta grasa, la consistencia de la carne de cerdo es más pesada o es más grasosa que la de res. Entonces por eso es más recomendado la carne de res que la de cerdo y la de carne de res en cantidades no muy altas, porque si la consumes todos los días en muchas cantidades, sí te pueden desarrollar alguna patología. Entonces es mejor las carnes blancas y sin grasa, de preferencia. Y creo que como mexicanos, bueno, nosotros estamos ubicados en San Juan de los Lagos, es un municipio de la región de los Altos, pero como mexicanos estamos muy acostumbrados a las tortas, los tacos, y generalmente es como la comida en la calle. Entonces, pues nos echamos unos taquitos o por ejemplo, en la mañana una quesadilla de bistec, en la tarde nos echamos un pedazo de carne, en la noche vamos a por los taquitos de asada, entonces pues ya le metimos 3 veces al día carne y pues qué bomba es eso para la digestión en nuestro estómago. Sí, sí, de hecho sí es muy curioso porque yo creo que 8 de cada 10 de mis pacientes cenan tacos, y de pastor o de bistec, pero de puerco. Entonces llegan y a veces ya me da risa porque ya sé, o sea, les hago su recordatorio de 24 y es de que, ¿a qué hora te despiertas? 6, 6:30. ¿Haces algún alimento? No. ¿A qué hora? 12. ¿Qué comes? ¿Tacos o tortas? O sea, es la mayoría de que están desayunando con su coca. Y luego, ¿y qué comes? No, pues ya estoy comiendo 5 o 6 de la tarde. ¿Y qué comes? No, pues la mayoría como son del comercio, son muchos alimentos de la calle. Entonces sí es como de que igual de lonchería o pozole o mole o cosas así, casi nadie lleva como una alimentación balanceada realmente. ¿Y qué cenas? Tacos o hamburguesas. Es la mayoría de las cenas que como buen mexicano llevamos. Se me hace muy curioso porque a veces llegan y yo les dejo de que gorditas o tacos o cosas así, pero siempre busco la opción más sana. Siempre es como gorditas al comal con nopalitos y huevo y que sean abiertas y sin grasa. No, pues y todos de que me vas a dejar gorditas, sí. Y luego de que en la noche tacos. Y ya les dejo tacos de asada o tacos de pollo, nada más que sí les digo que sean sin manteca, porque normalmente los tacos comerciales les importa más el sabor que la cuestión nutricional, entonces siempre son con manteca y que la mantecadita y cosas así. Digo, te puedes estar haciendo tus taquitos en casa, digo, no es malo, simplemente hay que saber cuánto comer y cómo comernos las cosas. Entonces yo también sí soy mucho de esa parte y a veces también que es algo es llevar un balance en tu alimentación. No siempre puedes estar en una dieta restringida de tal cual me dijo la nutrióloga y no puedo agregar nada. No, porque pues tienes una vida y a veces sales y estás con tus amigas. Entonces es encontrar un balance de decir, ok, hoy vamos a ir a cenar, pues vamos por unos taquitos de vapor o vamos a unos tacos de asada. O si llegamos a algún punto donde son puras cosas grasosas, normalmente hay ensaladas. Entonces, ok, una ensalada con el aderezo aparte y le pongo muy poco aderezo, porque a veces aunque sean ensaladas, les ponen muchísimo aderezo, entonces Sí. le quitan lo nutricional, le quitan lo sano, se podría decir. Me gustaría platicar sobre el tema de la nutrición en los niños. Sí, yo siento que este es un tema que es muy controversial y que tiene muy poca información porque se cree que porque son niños pueden comer de todo, pero de hecho cuando estábamos en la universidad nosotros hacíamos como un tema de que deberían de meter nutrición en las primarias, o sea, debería de ser como algo base porque como te comentaba, todas las enfermedades se desarrollan de una mala alimentación. Entonces, desde niños deberían de tener el conocimiento de qué es la nutrición, porque hay niños que ni siquiera saben qué es una proteína. Ellos creen que si les preguntas qué es la proteína, qué es una caloría, qué es esto, no tienen conocimiento. Y es algo que si tú aprendes desde niño, después es más fácil sobrellevar cuando tú creces. Ya no es necesario estar en un plan de alimentación tan restringido porque tú ya conoces qué debes de comer y cuánto debes de comer de cada cosa. Entonces, también hay mucho desconocimiento de esta parte por parte de los papás, de que en la mañana les doy un chocomil, les están dando puros azúcares. Y les mando de que su tiquito o de que el jugo del valle con la maruchan o cosas así que están comiendo y no porque seas niño
quiere decir que no debes de llevar una buena nutrición. Al contrario, es donde se hacen todas las bases de cuando vas a ser adulto. Ahí es donde tú te haces tus hábitos principalmente y toda tu cuestión genética de nutrición es de donde se desarrolla. Es de donde vamos a agarrar toda la fuente de energía para cuando tú estés en desarrollo. Son todos los nutrientes donde vamos a estarlos sacando. Entonces es un tema muy, muy Y importante. yo creo que pudiera pasar que, digo, nosotros, por lo menos en mi generación, no crecíamos con el tema de nutrición, ni siquiera estaba sobre la mesa. Y podríamos decir, pero es que yo de niño comía jugos de botella, de cajita, comía papitas, era mi lonche, y veme, estoy grande y estoy saludable y no pasa nada, pero ¿qué beneficios puede traer una buena alimentación en la etapa estudiantil del niño? ¿Qué puede beneficiarle? Principalmente yo creo que en cuestión de concentración, de energía, de desarrollo, de toda esa parte, cuando tú estás nutrido, el cuerpo reacciona de diferente manera a cuando estás en una desnutrición. Entonces, si tú estás nutriendo al cuerpo, le estás dando la energía necesaria y los nutrientes necesarios, pues se va a desarrollar mucho mejor en cuestión neuronal. O sea, va a tener, por ejemplo, hay ciertos alimentos que te potencializan la concentración. Entonces, si tu niño es de que bien distraído y todo el día está con hiperactividad y está así, a lo mejor le estás dando demasiados azúcares, pero no te estás enfocando en la nutrición como debería de ser. O ya, de hecho, México es el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, la mayoría de los niños son hábitos aprendidos. Lo que ven en papá, ellos lo comen. Si tú todos los días cenas tacos, tus hijos van a cenar tacos. Entonces, son hábitos que tú vas aprendiendo. Entonces, si la mamá cocina con grasa, el niño va a comer con grasa. Si la mamá todo el día está comiendo de que frituras o jugos o refresco, el niño va a crecer con esos hábitos y es más difícil modificarlos cuando tú ya eres grande. Entonces, si tú creces con un hábito aprendido, es mucho más difícil modificarlo a cuando ya desde pequeño te enseñan a llevar una alimentación saludable. Y todos los beneficios que le podemos dar a nuestros hijos, o sea, no es nada más el que sean más saludables, sino que puedan tener un mejor rendimiento, un mejor desempeño en su escuela y pues en su vida profesional pues se va a ver reflejado todo eso. Y ya no sería tanto el obligarle al niño a comer la comida saludable, sino ya él sabría por qué tiene que hacerlo y lo haría ya con gusto. O sea, incluso imagínate que ya desde niños supieran conocer su sistema digestivo, es ver cómo me siento, o sea, todos los beneficios que les pudiera dar si este tema incluso lo empezáramos a platicar, o sea, a lo mejor no lo vamos a aplicar porque me imagino que los temas de nutrición, sobre todo cuando van a consulta, se aplica una dieta, no es de que, ok, ya fui con la nutrióloga y ya mi vida cambió. O sea, lleva un proceso de cambiar de hábitos, de adaptación del cuerpo para llegar a eso. Y si ya desde niños tuvieran esa preparación, pues qué padre. Y justo en este tema me gustaría preguntarte, ¿qué sucede cuando estamos acostumbrados a, por ejemplo, a los excesos de azúcares, como comentabas, y comenzamos con una comida saludable? ¿Qué pasa en el cuerpo? Porque yo en algún momento comencé un proceso de dieta y empecé a sentir como mucha ansiedad y sentía que me quedaba con hambre o sea, era como un proceso en lo que me acostumbraba. O sea, yo comía muy poca verdura. De hecho, hay una anécdota que hasta me da risa de acordarme. Yo no sabía qué era la verdura. O sea, porque cuando tú vas a los tacos te dicen, oiga, sus tacos los quiere con verdura. Ah, sí, écheles cebolla y cilantro. Y yo, no, yo sí le echo cebolla y cilantro a mis tacos, yo sí como verdura. Entonces, yo creo que la nutrióloga también le daba mucha risa cuando le platicaba eso. Pero ya después caí en la cuenta que no, o sea, hay muchas cosas y que la porción de la verdura es muy importante para poder digerir nuestros alimentos. Entonces, me gustaría que nos platiques qué sucede en el cuerpo cuando se comienza una dieta y qué etapas en qué lapso de tiempo el cuerpo se puede acostumbrar a la comida saludable. Pues es que es como una tipo de desintoxicación y más que nada crear un hábito, lo que te comentaba, todo es de hábitos. Entonces, es el tema de que el cuerpo empieza, si tú estás acostumbrado a estar ingiriendo, no sé, ciertas cantidades de azúcares al día,
y de repente empiezas de que a quitárselas, sí es un tema de desintoxicación del cuerpo, de que el cuerpo se tiene que estar acostumbrando a que estás bajando los niveles de azúcar en la sangre. Entonces es como de que, hey, ¿qué está pasando? De repente me estás dando, no sé, 2 litros de coca al día. ¿De qué pasa? Que le están consumiendo. Ahí trae muchísima azúcar. Todo el día estás que no el dulcecito o que un chocolate, que las galletas. Entonces, aunque no ingieras el azúcar directamente como tal, lo estás ingiriendo en ciertos alimentos. Entonces, de repente vas en un plan de alimentación y te dicen, ok, vas a estar comiendo esto, esto y esto otro. Y te quitan las galletas, te quitan el refresco, te quitan los azúcares, te quitan en general. Entonces tu cuerpo es como de, ¿qué está pasando? No me están dando azúcares. Entonces empiezas en un proceso de Y desintoxicación. el azúcar es una de las drogas más adictivas que... Sí. De hecho, hay un estudio donde dicen que es tan adictivo como la cocaína, los azúcares, y que te causan cierta adicción al punto de que te pueden llevar a alguna enfermedad o a alguna obesidad ya mórbida, donde ya tu cuerpo ya no lo puedes mover, o sea, ya necesitas a alguien que te ayude para bañarte, para comer, de tan adictivo que te puedes hacer a los azúcares, perdón. Y sí es un tema de desintoxicación, de empezar que el cuerpo se acostumbre a las cantidades normales de azúcares que debemos estar consumiendo, porque no es mala, el azúcar no es mala, es necesaria, pero todo tiene que ver en la porción, en cuántas cantidades las estamos consumiendo y más que nada que estés en un plan de alimentación adecuado a tus necesidades, porque a veces va alguien a plan de alimentación y ve que está bajando, pásame tu dieta, entonces, porque a mí no me funciona y a ella sí, porque cada cuerpo es bien diferente, o sea, cada cuerpo tiene sus requerimientos de tanto de proteínas, tanto como de energías totales, y cada cuerpo reacciona muy diferente al plan de alimentación. Entonces, sí es un tema en el que sí es una alimentación adecuada a cada cuerpo y es conforme tu cuerpo se va desintoxicando. Y no se trata de quedarte con hambre, sino de que te enseñes a comer en porciones. Ok, es decir, en lugar de comerme en la tarde unas galletas, a lo mejor voy a agarrar fruta. Y no te vas a comer a lo mejor una fruta, a lo mejor van a ser 2 o 3 tazas de fruta que te van a dar la misma saciedad que las galletas, pero ya estás bajándole las cantidades de azúcar al cuerpo. Y por ejemplo, bueno, ahora con las redes sociales tenemos acceso a muchísima información, a muchísimos consejos, a muchísimas dietas, por así decirlo. Porque, bueno, incluso es bueno mencionarlo que este programa, bueno, se trata el tema de la nutrición, pero no quiere decir que ya porque escuché un podcast o vi un TikTok o me encontré esta información en internet, la voy a experimentar. ¿Por qué es importante acudir a un especialista, a un nutriólogo, antes de empezar a experimentar con nuestro cuerpo? Hay mucha desinformación en este tema, porque hay las dietas milagros, que la dieta de la manzana, que todo el día vas a comer manzana, y que la dieta de la piña, y que te metes a internet y buscas ese tipo de dietas y te dicen hasta qué comer y con horarios y te vas a comer esto, y mucha gente lo hace sin saber todo el daño que se están haciendo en cuestión nutricional y en cuestión de nuestro intestino y nuestro estómago, de que imagínate, no le estás dando nada al cuerpo, entonces él tiene que estar trabajando y él busca la manera de dónde sacar la energía, y aparte de que estás aventando los ácidos en el estómago y sin recibir alimento, pues te vas a producir una gastritis o una colitis, una inflamación. Y hay muchos retos que keto, que ayuno intermitente, que todo este tipo de dietas. No hay una dieta mala, simplemente es el que estés preparado o que la persona que te lo esté dando sea la persona que esté preparada para darla. En las dietas keto, se tiene que hacer un estudio, o sea, la nutrióloga no es como ya por ser nutrióloga puedo dar dieta keto, no. Tienes que estudiar y hay pacientes que son aptos a ese tipo de dietas y hay pacientes que no. Entonces, primero antes les hacen, de hecho, cuando ya van a una dieta keto, te mandan a hacer exámenes sanguíneos para ver que seas apto a ese tipo de dieta. Se te da una suplementación, se te está dando los cuidados y es como el entrar a la dieta keto y el salir no es como de ya voy a poder consumir los carbohidratos normalmente, no, es todo un proceso. Entonces, a mí me da risa porque hacen muchos que reto keto de 21 días y te dan tu dieta keto y ya, o sea, hacen su reto y acaban y ya se vuelven a comer carbohidratos como si nada. Entonces, lo que bajaron esos 21 días, pues lo van a volver a subir y es un descontrol para el cuerpo muy, muy cañón, que más que nada es que crees hábitos de alimentación, o sea, que te aprendas a conocer
qué alimentos van contigo, porque hay ciertos alimentos que a lo mejor a mi hermana la inflaman y a mí no. Sí. Que a mi compañera, ella se toma todos los días un jugo verde y anda súper bien, pero si yo me lo tomo a mí me inflaman, me causa diarrea. Entonces tienes que aprender a conocerte y a crear el hábito de estar comiendo sano y más que nada que sea una dieta sostenible, o sea, que sea una dieta que tú puedes crear el hábito de estar comiendo. Yo es lo que les digo a mis pacientes cuando llegan, que me dicen, a mí dame una dieta donde me quites todos los carbohidratos. Y yo les digo, sí puedo, pero me gustaría que te enseñes a comer. Me gustaría que el día de mañana que yo te dé de alta no tengas satanizado algún alimento, que tú puedas consumir carbohidratos sin decir me van a subir de peso, que disfrutes los alimentos y estés comiendo sano, pero que al mismo tiempo estés bajando de peso o te estés manteniendo ya en tu peso y sepas cómo comer. Tengo varios pacientes que yo ya he dado de alta y ellos se mantienen. Ya tienen de que 1 año o 2 años que los di de alta y regresan con 2 o 3 kilos, pero realmente ellos ya saben cómo comer. Entonces, ese tema está muy padre porque ya no es necesario que estén siempre en un plan de alimentación muy restringido. Ellos ya saben cómo comer, entonces ya es como, es muy padre que ellos ya lleguen y ya te manejen porciones de que, es que me diste esto, pero lo modifiqué por esto, ¿está bien? Ah, sí. Entonces ellos ya saben modificar sus porciones, ya saben cuánto comer. Ellos ya sí salen, ya dicen, es que este día tuve un evento, pero como me diste esto y aquí había esto, comí esto. Entonces ellos ya saben cómo modificarlo y ya se están manteniendo en su peso o no afectan en la dieta, en su plan de alimentación, en el progreso, siguen bajando porque ellos ya saben cuánto comer. Y aquí hago una conexión con justo el tema que comentabas de lo importante de que los niños pudieran aprender de nutrición y llevar estos hábitos. Creo que tal vez uno de los fenómenos que más sucede en la nutrición es que nos cuesta trabajo acostumbrarnos a generar estos hábitos. O sea, es como tú dices, van a nutrición, hacen la dieta por 1 o 2 meses, 1 año, pero luego regresan. Entonces, si desde niños ya sabemos cómo hacer las equivalencias, las porciones, qué alimentos debemos de comer, ya no nos va a costar trabajo de adultos hacer esto. Entonces, ya siendo grandes, es más difícil cambiar tus hábitos porque ya generaste tus patrones, tus paradigmas. Entonces, creo que hice ahorita, esta conexión con estos dos temas. Y me gustaría también que nos platicaras, en tu clínica haces una combinación de nutrición con tratamientos reductivos. Me gustaría que nos platicaras sobre este tema. Sí, mira, yo empecé primero con nutrición, pero empecé a ver como la necesidad de mis pacientes en la cuestión de que estaban bajando mucho de peso, pero se empezaban a frustrar por la cuestión estética. O sea, ellos trabajaban la cuestión nutricional con la dieta, pero pues con ese tema no, con los nutrimentos o con la alimentación, no puedes tratar tanto el tema de la piel. O sea, tú bajas de peso y la piel es como un tipo globo. Cuando tú subes de peso se está estirando. Entonces, cuando tú regresas a tu peso habitual, la piel queda con flacidez, entonces ya es muy difícil que regreses como a como estabas anteriormente. Entonces yo veía mucho la necesidad de que me decían, es que estoy bajando de peso, pero mi estómago quedó con muchísima flacidez, o mis piernas, o los brazos, o esto. Dije, qué padre que hagamos un complemento tanto de lo estético como lo nutricional, o sea, que abarquemos los dos temas y que le demos más seguridad al paciente, que al mismo tiempo de que estemos bajando de peso, estemos trabajando el área estética, el área de la piel, para que cuando lleguemos a nuestro peso habitual no lleguemos con la misma flacidez. No es como que se va a reducir un 100% y tu cuerpo va a estar igual que como cuando estabas en los 60 kilos y subiste a 100 kilos, ¿sí me explico? Pero sí se reduce muchísimo la flacidez. Yo he visto en varios pacientes que hacen pura nutrición y bajan de peso a cuando lo complementan con aparatología. Yo he visto como tanto ella les cambia, una niña que yo la vi, yo dije, no manches, yo vi todo su proceso y se me hizo bien padre porque ella llegó, tenía 14 años y ella tenía obesidad. Entonces cuando llegó toda tímida, o sea, era de que apenas se hablaba y siempre así, con sudaderas muy holgadas, casi no se arreglaba y todo. Entonces ella llegó solita, o sea, sin su mamá. Ya fue como de, es que quiero bajar de peso porque van a ser mis 15 años y bla, bla, bla. Entonces fue como de que, muy bien. Entonces empezamos a trabajar en el tema nutricional y en el tema de los reductivos, porque ella decía, es que quiero que me quede tal vestido. Entonces empezamos a trabajarle y todo. En las últimas citas, Edgar, no la conocías. O sea, llegaba,
con topsitos, sus pantalones, súper arreglada, su actitud bien diferente. Antes era como súper seria, así, pues sí, casi no hablaba. Ya llegaba de que no, me fui, hice, y aparte también el tema de la actividad física también es muy importante. O sea, el tema de que metamos ejercicio también es muy importante porque es un complemento en nuestra alimentación. Hace más fácil la pérdida de peso y aparte nos ayuda, en cuestión anémica, nos ayuda a estar más relajados, como que el ejercicio produce las endorfinas, entonces te sientes como mejor, con más actitud y le echas más ganas a la dieta, aparte de que ves más progresos en el tema de la alimentación. Entonces esta chava hizo su complemento bien padre, o sea, metió aparatología, metió ejercicio y metió nutrición. Entonces dio un cambio que yo dije, no manches, qué padre. Entonces a mí se me hizo muy padre como este tema. Yo empecé a investigar mucho de lo de aparatología porque yo decía que sí, que no. Porque igual con la nutrición, con ese tema hay muchos tabús y hay muchísimo mercado. Entonces yo decía, ¿por dónde empiezo? Porque me decían, hay estas máquinas que son muy buenas, y yo decía, pero yo no quería poner en riesgo la salud de mi paciente. Sí. Entonces yo decía, que sean máquinas que sirvan, pero que no pongan en riesgo a los pacientes. Entonces yo empecé a investigar este tema y eran máquinas chinas y máquinas certificadas. En las certificadas hay ciertas empresas que las avalan, que están cuidando tu salud, o sea, que te van a dar un tratamiento seguro, pero que al mismo tiempo están cuidando de que no haya algún problema, no sé, en tus órganos, que no vaya a penetrar, o en cuestión de la piel, o si me explico, que te vaya a desarrollar alguna patología. Sí. Entonces yo empecé a investigar y mi hermana me apoyó mucho en ese tema y tiene una amiga que es dermatóloga y ella tiene una clínica. Entonces me dijo, platica con ella te va a asesorar mucho en este tema. Y ella me dijo, mira, Pau, ella fue como la que me empezó a guiar en todo este tema de la aparatología corporal. Y cosa curiosa, ya ves que yo te platicaba que quería estudiar Sí. cosmetología también. Entonces como Lo que combinaste. hice Eso, todo. ok, O qué sea, padre. como que fue el área de la salud junto con lo estético y todo. Y se me hizo muy padre como este tema que fuimos armando. Entonces ya empecé a ver de qué máquinas sí, cuáles no, y todo ese tema. Y empecé de que con una máquina, después otra y otra, y es un tema que nunca acabas. O sea, hay muchos tratamientos que te ayudan, pero está muy padre cuando ya ves los resultados. Ya cuando ves en el tema corporal, en cuestión de flacidez, en cuestión de celulitis, en cuestión de estrías, como en el tema nutricional, de que ya ves a tu paciente que ella ya se puede llevar su alimentación sola, es muy padre, es como una satisfacción de decir, sí lo logré, Sí, sí pudimos hacerlo con este tema. qué padre. Y pues son ahora sí que la satisfacción del éxito de ver realizado todo lo que pensaste, todo lo que trabajaste materializado en el resultado, y es algo que me imagino que llena mucho de alegría el ver esto. Y justo en este tema que comentas con esta chava que iban a hacer sus 15 años, me gustaría tocar un tema de eh, en la adolescencia. Bueno, hay varios factores que sabemos que nos cambian nuestro estado de ánimo, o sea, destruimos todo lo que somos para reconstruirnos, y en parte de eso hay varios temas que son fuertes, por así decirlo, donde se empiezan a generar cierta obsesión por tener una cierta estética, que ahora, bueno, hay filtros en redes sociales donde nosotros podemos dar a un artista, pero ya una fotografía lleva mucho trabajo de Photoshop, o sea, son cosas que no son reales las que vemos en redes sociales. Entonces, ¿de qué manera trabajar este tema con las personas de estas edades, de 12, 15 años, que generalmente, bueno, buscan cierta estética? Y lo quería combinar con otro tema que es, no siempre vamos a decirlo, una persona gordita puede estar enferma, o sea, puede haber ciertas complexiones que si tú le haces sus estudios puede ser saludable, entonces no siempre puede ser como esta relación de gordo enfermo o flaco saludable. Entonces puede haber una persona delgada pero internamente está enferma, o puede ser una persona a lo mejor que nosotros podemos decirle o etiquetarla como gordita, pero internamente está saludable, o sea, come bien, hace ejercicio, pero ese ya es su físico. Entonces me gustaría entrar un poquito en este tema. Sí, últimamente sí ponen unos estándares demasiado altos en el cuerpo de la mujer, que sí llegan y me dicen de que quiero estar así, y me enseñan una chava de que es súper marcada, así, sí es como de que chin.
Yo creo que está muy padre combinar el tema también de nutrición con psicología. Yo creo que van muy de la mano por el tema de que muchas veces traen ciertos trastornos en la alimentación, anorexia, bulimia, dismorfia corporal, de que ellas están viendo y tú las ves en su porcentaje de grasa ideal y te dicen, no, es que bájame más, yo quiero pesar tanto. Ese es otro tema que a mí me causa mucho conflicto porque antes no se conocía lo que son porcentajes de grasa. Antes te subías a la báscula y te daba un peso. Sí. Entonces tú decías de que peso tanto, tengo sobrepeso o obesidad, o peso tanto, estoy muy flaca. Pero antes no se conocía este tema del porcentaje de grasa. Ahora, gracias a Dios, ya hay muchos avances en esta cuestión que nos dan un poquito más de enfoque en el paciente. Entonces, ya viendo los porcentajes de grasa, ya te idealizas en qué porcentaje de grasa estás en un estado saludable y en qué porcentaje de grasa estás fuera de los parámetros. Entonces, si llegan niñas en los que, yo quiero pesar 60 kilos y la niña me mide unos 75. Y le digo, no, le digo, o sea, está bajo de peso. No, es que yo quiero pesar tanto. O así, cuando su porcentaje de grasa está bajo de lo saludable. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver en la cuestión psicológica de cómo andamos y sí está padre combinarlo con nutrición y psicología. O también de que, por ejemplo, a veces tienen pérdidas muy fuertes. Entonces, esto lo relacionan con la alimentación, con los azúcares. Entonces, a lo mejor están en depresión y el azúcar te da un poquito más como de tranquilidad, te hace sentir un poquito mejor. Entonces empiezan a comer pan, galletas, Y esa chocolates. tranquilidad te la da por un momento, no es Ajá. por todo el día. Te Sí, la es puede dar que por 30 minutos o no sé. te produce como lo mismo que las endorfinas, como la felicidad, pero es momentánea. Mientras tú estés consumiendo los azúcares, es como que te causa un poquito de placer y de saciedad, como decir, ay, como que te sientes un poco más feliz, pero es momentáneo. O sea, va a llegar un punto donde va a bajar los niveles normales y vamos a volver al punto donde estábamos. Entonces ya son muchos trastornos en cuestión psicológica de que comen o tienen como lo que les llaman el momento donde empiezan a comer mucho y después se arrepienten y hacen lo que es la devolución de los alimentos. Entonces, ya ahí ya es un trastorno un poquito más difícil de tratar. Entonces, yo ahí sí les digo, ¿sabes qué? Vamos a tener que complementar tu nutrición con ayuda psicológica. Y a veces también se tiene el tema de que los psicólogos para cuando están locos o Loco, sí. así. De hecho, no, o sea, te ayuda en muchas cuestiones. Y de hecho a nosotros como nutriólogos nos facilita también mucho ese tema, porque nosotros te podemos decir qué comer y cuánto comer, pero si tú ya traes un trastorno de alimentación, para nosotros también es muy difícil. Entonces, ya cuando tú lo tratas internamente de por qué estoy comiendo esto, o por qué vomito, o por qué estoy haciendo esto, ya es mucho más fácil para nosotros como nutriólogos tratar también ese tema. Me gustaría también hablar de otro tema, que es la inflamación. Yo creo que esa todos la padecemos, todos la sufrimos por X razón, por la alimentación. Los mexicanos estamos muy acostumbrados al picante, a las grasas, y generalmente no cambiamos nuestros hábitos de alimentación. Generalmente tomamos una pastilla, un antiácido, algo que nos alivie momentáneamente y seguimos entrándole a la comida. Entonces, ¿por qué será importante escuchar a nuestro cuerpo? O sea, si nos sentimos inflamados, prestarle atención y ver qué es lo que estamos haciendo que está provocando esto. Sí, pues mira, hay ciertos alimentos que nos causan esa distensión abdominal, que son, por ejemplo, las harinas, las grasas, los cítricos, el chile, todo ese tipo de cosas que normalmente nos causan esa inflamación. Muchas veces las inflamaciones también pueden ser causadas por estrés, no necesariamente es por los alimentos, pero ahí es aprender a conocernos y decir, ok, si yo ya sé que cuando como, no sé, burritos, que son como harinas con grasas, yo siento que el estómago se me empieza a inflamar. Entonces, aprender a conocernos y estar metiendo un poquito de más alimentos altos en fibra, que son los que nos van a ayudar a disminuir. Entonces ya decir que, ok, yo ya sé que esto sí lo puedo consumir, yo ya sé que no. Aprender a conocernos y más que nada estar haciendo como más comidas al día. En ese tema sí tiene que ver, porque a veces sí me dicen de que, sí es verdad que si no hago mi colación voy a subir de peso. No, sí es cierto que sí, no, o sea, en esos temas no. Pero ya cuando traemos alguna patología en cuestión de gastrointestinal, colitis, gastritis, inflamación, todo ese tema,
sí es más en cuestión de alimentación. Entonces sí es como estar haciendo más comidas al día, estar agregando fibra en nuestra alimentación, estar bajándole el consumo a todo ese tipo de cosas que sean irritantes, empanizados, harinas, cítricos, todo ese tipo de cosas que nos puede causar esa inflamación. Muy bien, excelente, muchas gracias. Me gustaría también, ya casi para terminar la grabación, hablar sobre otro tema que es el ejercicio, que ya podría ser como tipo CrossFit, y la alimentación. ¿Cómo se puede combinar cuando son ejercicios de gimnasio o ejercicios más pesados? No sé, un deportista en fútbol. ¿Por qué sería importante acudir con un nutriólogo? Sí, pues mira, ahí sería más que nada depende del objetivo, o sea, porque hay pacientes que hacen el deporte por bajar de peso, o hay pacientes que lo hacen como por salud, por hobby, o hay pacientes que lo hacen como por aumento de músculo. Entonces ahí depende mucho cuál sea tu objetivo. Pero si, por ejemplo, tú eres una persona muy delgada y quieres hacer algún tipo de ejercicio por aumento, también es necesario alguna dieta en específico y alguna suplementación. Se cree que la suplementación, por ejemplo, las vitaminas que suben de peso, las vitaminas lo que hacen es complementar lo que no estamos haciendo con los alimentos. Entonces, si por ejemplo yo traigo una deficiencia de vitamina C, porque no consumo alimentos que tienen mucho esa vitamina, lo puedo estar consumiendo en pastillas y no suben de peso. La proteína, que si la proteína te sube de peso, que si la proteína te causa algún problema renal o todo ese tema. Ahí por eso es necesario que vayas con un nutriólogo, porque el nutriólogo te va a llevar tus cantidades de macronutrientes bien estandarizadas en cuánta proteína debes de estar consumiendo y pues obviamente no te va a fregar los riñones ni te va a causar ninguna enfermedad. Porque si tú te haces tus propias dietas y a veces creen que por consumir más proteína van a aumentar el músculo y están consumiendo cantidades demasiadas de carne y aparte le ponen que creatina, que aminoácidos y que un montón de cosas, ahí sí pones en riesgo de desarrollar algún problema renal o de poner en riesgo ya más que nada tu salud. Entonces, ahí sí está padre que mejor vayas con un nutriólogo y que él te haga tu dieta conforme a tu necesidad. Entonces, te ayuda en rendimiento porque a veces ocupas muchísima energía. Entonces, a veces te vas en ayunas y ya estás todo mareado o simplemente estás catabolizando tu masa muscular. Entonces, todo ese tema está padre porque te ayudamos en esa cuestión, o sea, en rendimiento, en fuerza, en catabolización, en todo ese tipo de cosas. Te asesoramos para saber qué debes de comer, cuánto debes de comer y todo ese tema, y pues que veas progresos en el entrenamiento. Aparte de que el ejercicio, cuando es para pérdida de peso, bajas mucho más rápido. Si es bajas a lo mejor el doble de lo que con pura dieta, entonces el proceso se hace más rápido y te motivas. Aparte también te ayuda como para la cuestión de flacidez, estás bajando con más masa muscular, entonces no quedas con tanta flacidez, al contrario quedas con tonificación y pues estéticamente te ves mucho mejor cuando lo complementamos con ejercicio. Pues te agradezco mucho, Paola, el habernos compartido toda esta información. Compártenos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales. Claro que sí, mira, estoy en calle Burgos, número 40. Ahí tengo el consultorio y pues lo de la clínica. Y en redes sociales estoy como nutrióloga Paola de la Torre, en Facebook o Instagram. Muy bien, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. Espero que las personas que escuchen este programa pues se lleven algo bueno y que lo pongan en práctica, porque creo que este sí es uno de los temas más importantes que hay en la salud. Digo, la salud es integral, desde el tema psicológico, la alimentación, obviamente la medicina, el tema espiritual, el ejercicio, pero creo que el tema de la alimentación va conectado con todos y todos son importantes, pero se nota en nuestro estado de ánimo, se nota en nuestra digestión, o sea, se nota el cambio. A partir de ahí mejoran muchas cosas. Entonces, pues gracias a todos los que se aventaron este episodio completo y a todos los que nos están apoyando, compartiendo este material. Si les gustaría que se trate algún tema, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, pues si nos dan like, si se suscriben al canal, pues nos apoyan mucho más a que se siga realizando este tipo de contenido. Y nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, cada domingo, el podcast de Hornelas. Gracias.